somos poquito, ¿eh? Bueno, lo vamos sumando. Bueno, un ratito más, un par de minutos, que se sume otro y ya empezamos. Bueno, ya estamos entonces. 16 contamos entonces. Bueno. Se ve ahí la pantalla, ¿no? Estoy compartiendo lo que sería las uniones desmontables. ¿Se ve? ¿Perdón? Bien. Bueno, por hoy ya vemos lo que sería la última parte de lo que sería uniones, y que va incluido en el coloquio y parcial, ¿no? Habíamos visto las fijas, soldaduras, las semifijas, los rolones, las desarmables, que eran los tornillos, y los desmontables, vamos a ver ahora, que son las chapetas. Este lo vamos a hacer bien simple, es más cortito, es bien simple. Y bueno, como dice ahí, son justamente uniones desmontables. Generalmente siempre lo que hacen es unir piezas de revolución. Es decir, un eje con una correa, un eje con una polea o con una rueda dentada. Aquí me ha llegado también. Bueno, de ese tipo de uniones desmontables son las chavetas, que tendríamos los dos. Hay dos tipos, que son las longitudinales y las transversales, como están aquí, ¿sí? Es decir, transversalmente al eje, ¿sí?, de la unión o de ese acoplamiento. Y longitudinales, como estaría acá, una que se denomina esta de media luna, lengüeta, que estaría, digamos, en la misma dirección que el eje. Hay diversas formas, diversos tipos y demás. Las más utilizadas son estas cuadradas o rectangulares.
vamos a ver un poco lo que son las longitudinales. Si uno hace un corte en un eje en la cual están calzadas, digamos, acopladas esas longitudinales, talería el eje, su parte central, la chaveta, y por afuera, digamos, estaría alguna rueda dentada, un engranaje, una polea. En este caso, siempre las chavetas entran con mucho juego, digamos, se permite que tengan bastante juego. Como dice ahí, entre eje y cubo, que dice acá. Entonces, si uno empieza a hacer todo un análisis de los esfuerzos cuando va a transmitir un momento torsor, se ve cómo está ahí, cuando está muy justa, digamos, o tendría un ajuste bastante ceñido, porque acá no se habla de ajuste y tolerancia, o bueno, son muy pocos los casos en los cuales sí se tiene en cuenta el ajuste y tolerancia entre las chavetas y los ejes, ¿no? Pero acá generalmente siempre es con mucho juego, entonces directamente eso ya no se considera. Y como se ve aquí también en otra figura, hay mucho juego, digamos, y habría fuerzas que están actuando en donde se produce algún contacto o demás. Pero ¿qué pasa? Como en todo lo que hemos visto, como dice, a ver, acá dice acerca de en ingeniería, se adoptan siempre todas las hipótesis, ¿sí? Como habíamos visto antes, en cuanto a que se adoptan hipótesis para los cálculos y para los dimensionamientos de todos los elementos de máquina, o en este caso, este tipo de uniones. ¿Y qué se dice? Directamente se ve que existiría como una sola fuerza aplicada directamente en la parte tangencial a ese eje. Se ve acá esta fuerza que está aplicada directamente en la parte tangencial al eje, y sobre ella actúa, ¿sí?, ese esfuerzo sobre la chaveta. Y lo que hacen siempre, en este caso, es transmitir un momento torsor. El momento torsor, ¿cómo se calcula? Por esa fuerza que se considera toda como aplicada directamente en la parte tangencial por el radio de ese eje. ¿Y cuáles son los dos esfuerzos que se tienen en cuenta cuando se hace el cálculo de este tipo de uniones? Que son los esfuerzos de corte y los esfuerzos de compresión o aplastamiento. Siempre bueno, no siempre, sino en la gran mayoría de los casos, la tensión admisible se encuentra entre 1/2 de la de fluencia y los 2/3 de la tensión de fluencia. Y como también hemos visto en los otros casos de las uniones, siempre se considera, bueno, no tampoco siempre, sino generalmente se considera el tau admisible 1/2 de ese sigma admisible. Entonces, ¿cuáles son los dos cálculos básicos? Acá tenemos una chaveta acoplada o colocada sobre un eje de un determinado diámetro. También puede ocurrir chavetas que sean de sección circular. Bueno, generalmente se utiliza, como decía, la de sección cuadrada. Esta tendrá una base B y una altura H. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Esa tensión nominal de corte será la fuerza sobre el área resistente al corte. ¿Y cuál es el área resistente al corte? Este ancho B por la longitud de la chaveta. Y en el aplastamiento, esa fuerza divide en el área resistente al aplastamiento. Y el aplastamiento será, digamos, H sobre 2 por L. Es decir, H sobre 2 es o bien la parte que uno considera que se puede aplastar dentro del eje, o bien esa parte, ese H sobre 2, o sea, la mitad de esa altura, que estaría colocada en una polea, en una rueda dentada. Y ahí sale esa tensión. Esas son las dos básicas tensiones que se calcula, y en base a eso se hacen todos los cálculos en cuanto a la chaveta y las chavetas longitudinales, ¿no? Bueno, ahí también, si uno considera en que si quiere que resista o tendría la misma esfuerzo que soporte tanto al corte como al aplastamiento, se igualan esas dos ecuaciones, ¿sí? Y saldría que H es igual a B, es decir, tendría que la chaveta cuadrada soporta igual esfuerzo, ¿sí?, tanto de corte como aplastamiento. Y bueno, acá hay una explicación en cuanto a las circulares, como están aquí, o semicirculares, que cuál es la sección que se toma para el aplastamiento es D por L, la longitud L, ¿sí?, ese diámetro, ¿sí?, por la longitud L sobre 2.
hay muchas normalizaciones de cuánto las dimensiones de las chavetas, qué tamaño tendrá el eje, qué tamaño se hiciera en las chavetas y demás. Pero por ahí nosotros vamos a hacer algunas de las comprobaciones en cuanto ya a la resistencia de materiales. Estas tablitas no hablan en qué materiales tenemos, pero son aproximadamente las dimensiones con las que se trabajan. Le puse algunas tablitas o algunas de las dimensiones que se encuentran generalmente usadas. Después está la transversal. Nosotros recién habíamos visto la longitudinal, que estaría en la misma dirección del eje. En este caso está perpendicular a la dirección del eje. Y como ven ahí, tendríamos una chaveta transversal en la cual entra en un ojo, digamos, tiene un agujero y tiene como una forma de cuña, es decir, no tiene la misma sección de un lado y de otro, y bueno, esto entra generalmente por golpe o por presión en estos agujeros y se calza, digamos, haciendo, generando su unión. Y en este caso, bueno, ¿cuál sería el cálculo? También, en fin de cuentas, es al corte, ¿sí?, y al aplastamiento. Y si uno ve al corte, tendremos que tener en cuenta que la carga P va a ser igual a 2B por H. ¿Quién es B y H? Bueno, H es este espesor, ¿sí? Y B, la longitud, digamos, que tendría, perdón, B, que no está, digamos, en mayúscula, sino este B, ¿sí?, sería el espesor, es decir, la sección que resiste al corte, es B por el H. O sea, espesor por el grosor, digamos, que tendría, o sea, B por H sería la sección resistente, pero es por 2 porque, en fin de cuentas, habría dos secciones que son las que están resistiendo al corte. Sería la superior que estaría acá y la inferior de aquí. También en cuanto a la resistencia al aplastamiento, serían esas las ecuaciones. Es decir, considerar el área de aplastamiento, después como teníamos en cuenta los remaches, que era el diámetro por H, pero bueno, como en este caso sería una chaveta que tiene dos secciones, ¿sí?, se consideraría lo que está puesto acá como en A y como en B, digamos, la parte más pequeña que sería esta y la parte mayor que, digamos, sería la parte de esta. Es decir, D menos D, o sea, el diámetro del elemento de mayor diámetro más grande, menos el más chico, por el H, que sería el espesor. Esa sería la sección que resistiría al aplastamiento. También, bueno, ahí les coloqué que en algún caso se puede comprobar cuál, digamos, la fuerza que no debe superar, ¿sí?, tiene que ser, como dice ahí, menor o igual a la tensión admisible, considerando ya la sección transversal disminuida. Es decir, la sección era pi por diámetro al cuadrado, menos lo que le disminuimos de, digamos, esta sería la sección. Acá dice pi diámetro al cuadrado sobre 4. Sería toda esta sección, menos la parte que está huecada, ¿sí?, esta pieza, que sería el diámetro por H, ¿sí?, multiplicada por tensión admisible, no debe ser mayor que esa P. Para el otro caso, la sección esa que está considerada ahí es lo mismo, pero en fin de cuentas, siempre que, como se ve tanto en estas transversales como en las longitudinales, lo que se tiene en cuenta es al corte y al aplastamiento. Y se busca cuál es la sección de corte y cuál es la sección que se sufriría el aplastamiento o esa compresión. También hay otros tipos, como son las espigas y pasadores, y que muchas veces vienen ya, como están las tablitas que les había mostrado recién, que tienen su determinado tamaño, según el tamaño del eje, se las dimensiona de acuerdo a algunos valores ya estandarizados.
Y en este caso tenemos, después vemos un problemita en el práctico en el que vamos a calcular también una resistencia a la flexión, no solo al corte y al aplastamiento, sino la resistencia a la flexión. Y eso es básicamente lo que es la teoría, ¿sí? Así que vamos, uno y otro, que vamos directamente al práctico. Se está viendo la parte de archivo de Word en donde hay unos dibujos con las chavetas longitudinales y transversales. No, profe, sigue la teoría. Bueno, entonces dejamos de compartir, vamos a buscar ahora este. Ahí está. Ahora sí, hay un archivo ahora de Word, ¿no? Sí, profe. Bueno, como siempre tienen en todos los trabajos prácticos que le publiqué ahí en la plataforma, hay como una pequeña parte teórica, donde está bastante resumido lo que en este caso, por ejemplo, le dije recién, ¿sí? Y bueno, representada hay una chaveta con su longitud y demás, las rectangulares, y bueno, lo que en parte hablamos, y luego están ya los desarrollos de los problemas. En el caso de la plataforma, creo que en la plataforma este problema 1 no está resuelto. O sea, yo siempre le dejo alguno de los problemas ya resuelto como guía para que ustedes puedan resolver los demás. Bueno, el problema 1 dice, determina la longitud que debe tener una chaveta cuadrada si esta y el eje son del mismo material. Además, el momento admisible a transmitir es 0,75 del momento torsor máximo. Además, también se considera que este B, que era la base B, es igual al diámetro sobre 4. Entonces, tenemos que determinar qué longitud tendría si con esas consignas para, digamos, transmitir ese momento torsor. Bueno, entonces ahí tenemos que plantear dos ecuaciones de resistencia. Una es la resistencia al eje. Recuerden que el esfuerzo de torsión siempre era el momento torsor dividido en el módulo resistente. El módulo resistente era el momento de inercia poblado, dividido en la sección, en la fibra, digamos, en la distancia, la fibra más alejada, que era el diámetro, a fin de cuentas, reemplazando todo lo que era el momento de inercia, o bien el módulo resistente aquí, no queda este tipo de ecuación. De ahí podemos sacar lo que sería el momento torsor en función de la resistencia al corte y el diámetro. Y como el problema además decía que era 0,75, el momento admisible será 3/4 de esto. Ahora consideremos la ecuación de resistencia de la chaveta. La chaveta, recuerden, la ecuación sería la fuerza sobre el área resistente, que sería B, la base por la longitud. Despejo lo que sería la fuerza y recordemos que, como habíamos dicho, el momento torsor a transmitir está por esa fuerza que actúa en el perímetro ese del eje, por el radio del mismo. Reemplazando todo esto, es decir, reemplazando la fuerza, digamos, en esta ecuación del momento torsor, obtengo lo que sería el momento torsor. Pero aparte nos daba que la chaveta tenía la dimensión, que su base, digamos, era igual a la cuarta parte del diámetro del eje. Entonces, reemplazando ese B acá, obtenemos esta ecuación del momento torsor respecto a la resistencia que, en base a la ecuación de la resistencia de la chaveta. También teníamos un momento torsor en base a la resistencia del eje.
igualando ambas, me va a quedar que la longitud de esa chaveta va a ser 3/8 de pi por el diámetro, es decir, va a quedar en función del diámetro en este caso, según las consignas, digamos, que pide este programa. Es decir, cuando lo hagan el problema, tienen que plantear, uno, la resistencia del eje, y otro, la resistencia de la chaveta. Ambos de ellos, después sacamos un momento torsor que van a transmitir, ¿sí? Según las consignas del problema, igualamos ambas y bueno, nos daría este resultado. O sea, anótelo si pueden ahí, como para que después lo hagan, porque ese, a ver, vamos a un segundo, voy a ver si está. El que subí a la plataforma tiene el problema 1, claro, no está hecho. El 2 sí. El 1 y el 3 son los que ustedes después tienen que hacer. Bueno, volvamos. El 1 y el 3, digamos, son los que tienen que hacer. Este 2 está puesto ahí en la plataforma, ¿sí? Bueno, en este caso dice una chaveta cuadrada. Se utiliza para fijar un engranaje que tiene un determinado ancho y un eje de un determinado diámetro. La chaveta y el eje son del mismo material y nos dan tensión admisible al corte. Y necesitamos transmitir un momento torsor de 4.000 kilogramos centímetros. Bueno, entonces planteamos la fuerza tangencial al corte que se ejerce desde el eje sobre la misma chaveta. O bien desde la rueda dentada a la chaveta para transmitirlo al eje. Bueno, momento torsor es la fuerza esa que decíamos que actúa perimetralmente o tangencialmente en el eje. La despejamos y reemplazamos en la ecuación de resistencia. Encontramos en principio esa fuerza que se puede transmitir, ya que tendríamos el momento torsor y el diámetro del eje. Podemos directamente calcularlo, bueno, acá está hecho de forma genérica, como para luego después reemplazar los valores. También consideramos la ecuación de resistencia de la chaveta, ¿sí? Y reemplazamos este valor en la ecuación anterior, igualando ambas, o bien igualando ambas ecuaciones, como dice ahí, obtendríamos el valor de ese momento torsor en función de las dimensiones y la resistencia. Despejando ese valor B, que era el que nosotros teníamos que encontrar, encuentre, dice, las dimensiones de la chaveta, y la chaveta es cuadrada, es decir, el B y el H en este caso son iguales. Entonces, reemplazamos todos esos valores y obtendríamos el valor B de esa chaveta, que lógicamente, como quedó ahí, es algo un poco más larga que la sección o que el ancho de ese engranaje que teníamos, justamente para colocarla y poder colocarla o desmontarla, ¿no? Este 3 no está hecho en plataforma, así que bueno, lo miremos bien. Acá ya no tenemos una cuadrada de Y, sino una rectangular. También debemos transmitir un determinado momento torsor, tenemos un determinado eje y nos da las tensiones admisibles tanto de corte, ¿sí?, como tensión normal. Pero acá tenemos que la chaveta tiene 1,5 de ancho y 1 de alto. Cuando yo vea un poco, planteé las ecuaciones, dice que considero yo directamente esta situación. Como es más ancha que alta, va a hallar en compresión o aplastamiento antes que al corte seguramente, ¿sí? Es decir, yo cuando calculo el corte es el B por L, la sección resistente. Entonces, esto es mucho más grande que cuando voy a determinar el aplastamiento, que encima es H sobre 2, ¿sí?, por el L.
Entonces voy a plantear la ecuación de resistencia al aplastamiento. Saco la fuerza que tendría que tener en función de esas dimensiones, el momento torsor. También considero que el momento torsor es esa fuerza por D sobre 2, despejando esa F, igualando ambas como la I, y despejando la longitud en esas ecuaciones, de la longitud de la llave. Es decir, hasta lo que vamos, hay que tener en cuenta este tipo de unión desmontable siempre está sometida a esos esfuerzos de corte y aplastamiento. La gran mayoría de los casos, o los que están acá, por lo menos, planteamos ecuaciones de corte y aplastamiento en cuanto a las dimensiones que tiene y cuáles son las áreas resistentes a cada uno de los esfuerzos. Y siempre hay un determinado momento torsor que se transmite dado por esa fórmula. Y bueno, en el último problema, el cuarto, en este sí vamos a hacer un cálculo, o está puesto en plataforma un poco, un cálculo más específico, ¿sí? O más riguroso sería, pero simplemente para entrar ya a acordarnos de lo que hemos visto en estabilidad, porque los próximos prácticos vamos a ver varias cosas de eso. Es decir, acá hay una chaveta transversal, nos da una fuerza axial que a la cual está sometida, ¿sí? Nos da una relación entre lo que sería este espesor que tendría uno de los elementos con respecto al diámetro del perno. Este es D y este sería el E, estaría puesto acá. Y tendríamos las tensiones admisibles del material. Y como le decía, en este caso vamos a hacer, para hacer un cálculo riguroso, vamos a considerar tres esfuerzos: flexión, corte y compresión. ¿Qué se supone acá? Que este perno tendría como una carga distribuida en toda su longitud, o en la longitud en donde está actuando uno de los elementos que estamos acoplando. Y consideramos esa carga distribuida, ¿sí? Como Q sobre Q siempre le llamamos directamente la carga distribuida como F sobre la longitud en la cual está, y esa longitud, en fin de cuentas, era 1,d del diámetro. Es decir, esta parte es la que está graficada acá a mano. Bueno, acá poniéndolo, digamos, en forma horizontal, como para acordarnos más de lo que teníamos de estabilidad, calculamos las reacciones, es decir, hacemos la sumatoria de momentos en cada uno de los puntos que acá tendríamos, que sería el A y el B, y encontramos el valor de cada reacción, ¿sí? En A y en B. Recordemos también lo que hacíamos de estabilidad, que hacíamos el diagrama del momento flector y como lo considerábamos, hacíamos un corte imaginario, digamos, en algún punto o genérico en I, ¿sí? Y planteamos las ecuaciones en cómo variaba ese momento respecto a la distancia que íbamos considerando. Haciendo el planteo de toda esta ecuación, bueno, es la que tendríamos acá. ¿Cuándo es máximo ese momento? En el caso en que en que X, digamos, sea L sobre 2, el momento máximo estaría en el medio. Bueno, encuentro ese momento máximo. Ahora recordamos la ecuación de resistencia a la flexión, que era el momento flector sobre el momento de inercia, sobre la fibra, sobre la distancia a la fibra más alejada, ¿sí? Aquí estaría lo que era el momento de inercia, reemplazando y demás, ¿sí? Y viendo cada una de las consideraciones que teníamos en cuanto a las dimensiones, auto de reemplazo y demás, quedan todas estas fórmulas, después la ven
bien cómo se llega, digamos, y en fin de cuentas el diámetro me queda en función de esta última ecuación. Repaso los valores y me daría que el diámetro es 3,88. ¿Sí? El diámetro que tendría que tener esta chaveta o este perno, según por el cálculo de flexión y considerando el esfuerzo de flexión, ¿sí? Me da 3,88 centímetros. En realidad, esto es como para empezar a acordarnos de lo que es estabilidad para cuando vayamos a hacer los otros prácticos que vengan después, que haremos bastante situaciones así, digamos. Consideraremos varias situaciones así. Pero directamente, como yo les decía, ¿qué hacemos siempre? Al corte y al aplatamiento. ¿Mm? La acción de corte va a ser ese esfuerzo dividido en el área de corte. Y el área de corte sería 2 veces pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Es decir, ¿por qué 2 veces? Porque yo tendría esta área acá y acá. ¿Mm? Es decir, 2 veces sería esa área la que me está resistiendo el corte. Reemplazo todo lo... Bueno, en realidad veo factoreo de esta ecuación y demás y encuentro el diámetro. El diámetro al corte, según la tensión que yo tenía, ¿sí? Y el esfuerzo que está sometido, me da que tendría que tener 3,16 centímetros. Bueno, vamos a ver ahora el aplastamiento. Era la fuerza sobre el área de aplastamiento. ¿Quién era esa longitud por el diámetro? Y había esta relación entre la longitud y el diámetro de ese perno. Reemplazando todo eso en la ecuación y los valores y demás, me da que tendría que tener 3,97 diámetros. Es decir, si yo pongo una chaveta que tenga 3,16 o algo mayor a 3,16, no se va a cortar, pero sí se va a aplastar porque yo necesito 3,97 centímetros. Tendría una deformación debido al aplastamiento. En fin de cuentas, tendría que utilizar el mayor de los diámetros que encontré. Y bueno, podría adoptar directamente ya 4 centímetros. En fin de cuentas, este está en la plataforma, mírenlo, en fin de cuentas yo hice un cálculo de flexión, pero lo más, lo que siempre se estila es directamente tener en cuenta al corte del aplastamiento, y como se ve acá, según lo que me determina la dimensión del sheperno, más que nada es por aplastamiento y no por flexión. Bueno, esto sería los cálculos respecto de la chaveta y 2 problemas ahí que ustedes tienen que hacer. Como les decía, a ver la plataforma. En la plataforma ustedes tenían, bueno, no sé a dónde me quedó, pero tenían 2 problemas hechos y bueno, 2 tienen que hacer ustedes. Segundo, que vean. Problema 1 y el problema 3, el que ustedes tienen que hacer, inclusive hay una pequeña aclaración ahí en el problema 3, para que lo hagan. Bueno, esto era más cortito hoy, ya que este tema no es de